Muy bien, bueno, vamos a darle la bienvenida a Roberto Villavicencio, que es integrante de la Unión Argentina de Salud, presidente del Grupo Oroño y de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Rosario. ¿Qué tal? Roberto, Pablo Vicente y Belén Martínez, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo y Belén? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Vamos a estar hablando con vos con respecto a esto que estamos presentándole y llevándole la información a la gente con respecto a la suma que uno se puede encontrar con el incremento de los valores, con algunos determinados medicamentos, teniendo en cuenta lo que está pasando a nivel mundial con la pandemia. Muy bien, antes quería presentarle a Florencia Lovesio, que es la directora del área de insumos de las instituciones de acá de Rosario, que me acompaña y que es la persona más calificada por el tema de valores que ustedes quieran preguntar. Ella se puede explayar mucho sobre este tema, origen de los fármacos, etc. Perfecto, bienvenida Florencia, gracias por estar con nosotros también. Bueno, juntos es el momento ideal para que nos expliquen este freno de parte del gobierno con el tope a los valores máximos, ¿no? Los precios máximos a los medicamentos, pero dejando un alza de hasta 1.300% en algunos medicamentos. Así es, el precio que tienen estos medicamentos ubica a todos estos proveedores en el precio máximo. Ninguno ha optado por un precio menor. Claro. Esto es llamativo. Tenemos precios máximos en todos los productos que están comprendidos en las resoluciones del año pasado y las de este año. De tal manera que esos precios los consideramos totalmente abusivos y con una imposibilidad muy grande de poder cubrirlos, habida cuenta que son de uso diario, cotidiano e intenso de todos los pacientes con COVID grave que están en terapia intensiva con respiración mecánica asistida. Estamos constantemente alertando a la población de esta situación tan desesperante, ¿no?, que les toca atravesar a ustedes como profesionales de la salud, que están trabajando sin descanso, sin vacaciones, sin fines de semana y que al mismo tiempo se encuentran con esto, ¿no?, tan delicado, que no tienen los insumos como corresponde o que esos insumos tienen un aumento tan alto que también se les complica conseguirlos. ¿Qué pasa en el caso que haya faltantes de esos medicamentos? Bueno, le voy a dar la palabra a la licenciada Lovesio que les comente cómo ella consigue tener un stock respetable de acuerdo a la demanda que nosotros día a día le imponemos. Buenos días a todos. La verdad es que es muy crítica la situación, no solo para mí, sino para todos los sanatorios en este momento. Hay pocos laboratorios que tienen estas drogas en Argentina. El inconveniente en la importación se da para todos. Y bueno, y si bien hay muchos laboratorios que solamente están dejando su stock para las instituciones, muchos otros también los están dando a droguerías y ahí, bueno, empieza la diaria de intentar conseguir poco stock para un volumen cada vez más creciente. Así que el inconveniente es doble, es por un lado precios y por el otro lado dónde conseguir las cantidades necesarias. P y Q son dos variables en este momento muy críticas para todos los compradores del país. ¿Y qué pasa, Florencia, en el caso que no puedan conseguirlos? ¿Se tiene que recurrir a otro tipo de medicamentos? Sí, estamos permanentemente migrando entre 2 o 3 medicamentos entre las instituciones. Hay muy buena solidaridad entre los sanatorios, pero bueno, la realidad es que es muy complicado, viendo cuáles son las cirugías que también utilizan estos fármacos, como para ver si se pueden pasar de un lado a otro. La realidad es que es bastante complejo el tema e intentamos tener stock para los próximos 15 días, 20 días, pero bueno, nunca sabemos si llegado ese momento vamos a recibir la nueva partida. Y encima los principales proveedores son China e India, de la gran mayoría de muchas de las drogas que se necesitan para ir preparando distintos fármacos. ¿Qué pasa a nivel mundial? Porque el protagonismo de oferta y demanda es preponderante y ahí no solamente nos afecta a nosotros, sino que también empieza a escasear en todo el mundo. Exactamente. Sí, la realidad es que, bueno, esto es semana a semana y, bueno, esta semana son más críticas que hace 20 días atrás y así vamos un pasito cada día más ahorcados.
Se habla en esta oportunidad que no es como una segunda ola, sino es como una nueva versión de toda esta situación de pandemia, ya que los casos aumentaron notablemente en los últimos días y que tal vez el grado de incidencia, como se ve en los hospitales, es mucho más alto de lo que se veía el año pasado. De todas maneras, ustedes corrígenme si estoy incorrecta con la información, pero ¿les pasó el año pasado de estar en una situación parecida a la de ahora, que los medicamentos aumentaron, que no consiguen tanto? ¿Les pasó lo mismo el año pasado, en el pico más alto, tal vez entre septiembre y octubre? Sí, nos pasó algo similar. Creo que duró menos tiempo. El pico fue la última, por lo menos en Rosario, el pico fue la última semana de septiembre y octubre y luego bajó, y ahora ya llevamos 25 días de un pico un poco mayor al de septiembre y octubre, y no tenemos un horizonte de decir la próxima semana o dentro de 2 semanas esto va a bajar. Con lo cual sí creo que estamos un poco peor que el año pasado. Lo que pasa también que si uno empieza a analizar con los números del año pasado, es como si fuera otro virus completamente diferente. Está afectando a otras edades. Empezamos a hablar ahora del peligro que están corriendo los más jóvenes. Hemos hablado antes que eran los supercontagiadores porque ellos llevaban el virus y afectaba a los más grandes. Ahora son los más jóvenes, según los números que se están presentando en los últimos días, los que están terminando con internaciones y en muchos casos graves. ¿Esa es la principal diferencia que pueden notar ustedes en los últimos meses? Sí, es tal cual. En este momento la edad promedio bajó de promedio 70 años, un poquito menos, a 52 años. Es una caída muy importante en la edad. Esto está determinado porque las poblaciones de mayor edad están vacunadas, en primer lugar. En segundo lugar, porque han incorporado cuidarse de una forma mucho más estricta que los de mediana y adultos más jóvenes. Y por el otro lado, los adultos jóvenes son las personas activas de la sociedad, las que van a trabajar, llevan a los chicos al colegio, se reúnen más en encuentros sociales, es decir, tienen una actividad social, educativa y de trabajo muy intensa, y eso es más propenso a que se contagien. Por el otro lado, cuando se enferman, y esto viene muy a lo que vos has mencionado, el paciente es más robusto, el paciente es más joven, con menor edad, de tal manera que soporta más la enfermedad, y habitualmente vemos que está tardando más tiempo en terapia intensiva, porque en general el tipo de pacientes tiene mayor resistencia y mayor posibilidad de sobrevida. De tal manera que estos fármacos resultan de gran necesidad y por eso su consumo también está aumentado. Roberto, Florencia, el otro día la ministra de Salud, Carla Bisotti, decía que los próximos 3 meses van a ser 3 meses muy difíciles, con altos contagios, con números muy altos. ¿Cómo ven ustedes los próximos meses, más allá de estos 3 meses que indicaba la ministra, en cuanto a la cantidad de suministros que pueden llegar a tener, en cuanto a la ocupación en el sistema sanitario? ¿Cómo ven la situación ustedes que puede llegar a suceder en los próximos meses? A ver, la mayoría de los sanatorios en este momento tenemos stock para 15 días, 20 días máximo. Con lo cual, en realidad, digamos, para mí la pregunta es al revés. ¿Cómo nos van a acompañar los laboratorios y en este caso, bueno, todas las entidades gubernamentales como para poder acceder a drogas y poder hacer frente después de estos 15, 20 días de stock que tenemos en la mayoría de las instituciones? Claro, es un plazo realmente alarmante, cortísimo, ¿no? Sí. Asusta mucho. Sí, empezamos hablando de la suma, del aumento de los medicamentos, pero terminamos hablando de algo que nos preocupa a todos y que la gente también necesita saber, cómo es la realidad del día a día, de todo lo que ustedes conocen. Por eso también, sin hacer futurología, ¿consideran o están de acuerdo con que se necesitan mayores restricciones en el país, principalmente en la zona del AMBA? Bueno, nosotros estamos fuera del AMBA, pero creo que estamos peor que el AMBA, porque acá en la ciudad de Rosario estamos entre 98, 99 y 95% de terapia intensiva ocupada en el sector privado. Si bien el número de camas es muy amplio el que ofrecemos, son 2.000 camas aproximadamente, de las cuales 440 son de terapia intensiva, por una gran ampliación que hemos hecho de esta área. Estamos en condición de poder afirmar que resultan insuficientes a esta altura de la pandemia en esta segunda ola. Es decir, que se suman un montón de inconvenientes
que de no mediar condiciones de restricciones importantes, evidentemente la cosa no va a parar. Roberto, ¿y el gobernador Perotti anunció algún tipo de restricción para los próximos días o se prevé que en Santa Fe van a anunciar algún tipo de restricción de circulación o un poco más estricta las restricciones para robustecer tal vez el sistema sanitario? Sí, el gobernador ya ha tomado restricciones la semana pasada en cuanto a la circulación, un montón de aspectos vinculados, ¿no es cierto?, a la movida sanitaria, por así decirlo, en la prevención de los contagios masivos. Eso desde ya se están ocupando y muy intensamente de evitar el número de contagios en todos los sitios en los que la circulación viral puede aumentarse y de esa manera provocar aumentos de contagios que no podamos de ninguna manera en el futuro poder tratar. Bien, y con respecto al tema con el cual empezamos a hablar, el aumento de los medicamentos, más allá del acuerdo que de parte del gobierno fue presentado como un logro, ¿ustedes lo consideran como algo que no termina siendo beneficioso para la gente? Nuevamente la gente en el medio de tal vez algunos acuerdos que no terminan siendo positivos para el bolsillo de toda la gente, donde el avance de la inflación siempre termina ganándole a lo que es el avance de los sueldos y termina pasando esto. No, bueno, eso es terrible porque fíjense ustedes que estamos hablando de aumentos siderales del 400, 600, 1200%, con una intención de poder cubrirlos con un 15% de aumento de las prepagas, con un 35 o 40% de aumento de los sueldos, lo mismo lo que tiene el PAMI, las obras sociales provinciales, es decir, que estamos digamos, en las antípodas de poder, de alguna manera, financiar este tipo de medicación. Además, quiero insistir en que este tipo de medicación se utiliza en todos los pacientes COVID que están en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria, en todos los pacientes, lo que es una barbaridad que no tengamos de alguna manera un valor más razonable, porque esto lo tenemos que pagar entre todos. Tanto esto afecta a los hospitales públicos, al PAMI, a las obras sociales provinciales, a las obras sociales nacionales y sindicales, a las empresas de medicina prepaga. Esto es descomunal. Ustedes tienen que calcular que este tipo de drogas insumen diariamente un costo que se aproxima a los 100.000 pesos diarios. Claro. Sí, realmente se hace muy difícil para la gente. Desde ya, muchísimas gracias por habernos acompañado, por llevarnos un poco más de claridad y para seguir analizando este tema. Gracias, Florencia Lovesio. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, saludos. Gracias. Que pasen un buen día. Gracias. Cuídense mucho. Roberto Villavicencio también con nosotros, analizando este tema, lo que es el aumento. Así estamos empezando con vos, analizando el incremento de precios en los medicamentos de terapia intensiva hasta 1200%.